Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 31 de enero de 2020. Calendario económico, iniciamos con unos indicadores dados a conocer en la última jornada, en la que destacamos la medición de inflación de Alemania, que se aceleró del 1,5 al 1,7%, la cifra de crecimiento de Estados Unidos, que estuvo en línea con lo esperado por el mercado, 2,1%, con un consumo de los hogares algo más débil, creciendo el 1,8%, y las mediciones de inflación de los deflactores por debajo de lo anticipado, 1,4, 1,3%. El mercado, recuerden, desde hace varias semanas viene esperando o anticipando un posible recorte de tasa de la Fed en los próximos 12 meses. En Japón, las cifras de ventas minoristas se contrajeron más de lo esperado. La producción industrial se volvió a contraer fuertemente, no tanto como en noviembre, pero nuevamente 3% de caída. Y el PMI manufacturero de China se estancó en niveles de 50 unidades. En general, todos estos indicadores continúan mostrando algo por lo menos de debilidad en las cifras fuertes de la economía, tanto en lo que es el tema de Japón como en lo que es la parte de Europa. En Estados Unidos, estabilidad, crecimiento cerca a sus niveles potenciales. Hoy tuvimos crecimiento en Francia, 0,8% frente a una expectativa del 1,2%. España, 1,8% en línea con lo esperado, y toda la zona euro, 1%, algo por debajo de lo anticipado. Venimos desde el 1,2%, se está desacelerando zona euro. En 15 días tendremos las cifras de Alemania de manera puntual. Con respecto a temas de inflación en Europa, pues ayer vimos lo de Alemania con esa aceleración, pero en Francia la inflación estancada al 1,5%, en España sube un poco, pero sigue muy débil, 1,1%, y para toda la zona euro la aceleración es moderada, solo pasando del 1,3 al 1,4% en los estimados. Así que Banco Central de Europa también con espacio para mantener una política ampliamente expansiva. En Chile se dio a conocer esta mañana las cifras de ventas minoristas, contracción del 2,8%. Se modera el impacto porque en el mes de noviembre, cuando surgieron todas estas protestas violentas en este país, se tuvo una afectación del 10% en las ventas minoristas, comparación noviembre-noviembre. Ahora en diciembre, como mencionamos, algo menos del 3%, pero de todas maneras, pues continúa generando temas negativos en la economía. El día de hoy se esperan en los Estados Unidos las cifras de ingreso y gasto de personal correspondientes al mes de diciembre, pero como ayer ya tuvimos las cifras de PIB desde el lado del consumo para el último trimestre del 2019, estos indicadores pierden un poco de importancia. Interesante, sí, lo que vendrá por el lado de los PCEs, con expectativas de estabilidad. Veremos si se refrendan o no en algunos minutos. Y para cerrar la jornada en Estados Unidos se tienen las cifras de confianza del consumidor. Recuerden que están en máximos históricos, y las perforaciones petroleras que en la última semana empezaron o tuvieron una reacción alcista. Con respecto a Colombia, cifras de desempleo de manera estacional se aceleraría a niveles del 11%, puede ser incluso un poco más, y decisión del Banco de la República donde se espera estabilidad de tasas de interés. Mañana tendremos las cifras de inflación en Perú, estabilidad alrededor del 1,9%. Los mercados han tenido algunos movimientos erráticos, alcistas, bajistas, obviamente con la presión del tema del coronavirus. Una actualización sobre este tema interesante: ayer, luego de semana y media, finalmente la Organización Mundial de la Salud decidió declarar la emergencia mundial, por lo que pues ya había identificado el esparcimiento a otros países. Sin embargo, aunque declaró la emergencia, no realizó la recomendación tradicional de restringir el comercio y los vuelos internacionales. Sin embargo, autoridades de Estados Unidos y de Japón le pidieron a sus ciudadanos evitar viajar. Mientras tanto, el sindicato de pilotos en los Estados Unidos considera que se debe emitir una orden un poco más fuerte, como la prohibición expresa a cualquier vuelo a este país. El número de víctimas mortales entre ayer y hoy pasó de 170 a 217, el número de casos confirmados de 7.700 a 9.952, con cerca de 1.500 casos muy complicados, es decir, una alta probabilidad de que continúe incrementándose de manera acelerada las víctimas mortales. Los analistas calculan que el crecimiento chino, que es cercano al 6%, se desaceleraría a niveles del 4,5%,
Goldman Sachs también ve que los Estados Unidos se impactaría por sus amplias relaciones con China, por el lado de el turismo y el tema de la venta de productos hacia este país. Se impactaría el crecimiento económico estadounidense en 0.4% durante el primer trimestre de este año, pero dice Goldman Sachs que se irá disipando este impacto mientras va pasando el tiempo. Y la unidad de inteligencia de mercado de Bloomberg considera que hay otros países que se impactarán de manera importante, pues China hace parte de la cadena de producción industrial en el mundo. Cerca del 40% o más del 40% de las importaciones de bienes intermedios realizadas por Japón, por Corea del Sur, Camboya y Vietnam provienen de China, y como China está ordenando o solicitando a sus compañías que vuelvan a las labores solo hasta el 10 de febrero, pues esto sin duda impactará todo este tema de cadena de suministro. Reino Unido confirmó la presencia de 2 casos en su país de este tema del coronavirus. Son miembros de la misma familia, y una compañía, Novasit, informó que ya tenía un sistema de detección temprana que se demora solo 2 horas en identificar la presencia del virus. No es la cura contra el virus, simplemente es la identificación acelerada de la presencia del virus como tal. Recuerden los problemas que hay con el tema de la fiebre, que no es un factor decisivo ni es garantía para determinar la presencia o no. Mientras tanto, el mercado no se ha afectado de manera por lo menos constante con este tema del avance de la transmisión del coronavirus. El día de ayer el Standard & Poor's habría en terreno negativo, sin embargo terminó cerrando con ganancias del 0.3%. Hoy los futuros del Standard & Poor's y el índice europeo Stoxx 600 está cayendo cerca del 0.5%. Mientras tanto, en los Estados Unidos continúa la temporada de publicación de resultados, con cerca o más del 20% de las compañías que hacen parte del Standard & Poor's pues habiendo publicado estas cifras. Se ha registrado en total un crecimiento de los ingresos o de las ventas de las compañías que hacen parte del Standard & Poor's 500 cercano al 2%, mientras que las utilidades han crecido también cerca de el 1%, es decir, continuamos recibiendo una buena temporada de publicación. Ayer el turno en la tarde fue para Amazon, que se valorizó el 9% en el premercado, superando los estimativos o cualquier estimativo en esta con respecto a esta compañía, y reduciendo los temores por los sobrecostos que implica para Amazon su plan de entregas especiales en un solo día. Por lo tanto, los analistas consideran que Amazon va a volver al grupo del trillón de dólares en capitalización. Recuerden que recientemente fue Alphabet la que se incluyó, la que, digamos, se unió a este grupo, donde también están las estadounidenses Apple y Microsoft, y en el mundo también tenemos a Aramco en este selecto grupo. Y hoy sí se confirma que los republicanos cuentan con 51 votos para evitar extender este juicio y llamar nuevos testigos. Tendríamos hoy la votación definitiva sobre la destitución del presidente Trump, lo cual, pues como ustedes ya saben, el mercado considera que es de muy baja probabilidad. Mientras tanto, en las monedas solo ha llamado la atención en las últimas horas lo ocurrido con la libra esterlina. Ayer el Banco Central de Inglaterra decidió dejar la tasa de referencia inalterada. Esto no sorprendió al mercado. La sorpresa fue que la votación fue 7-2. El mercado esperaba una votación más estrecha para mantener esa tasa de interés inalterada, y pues esto genera una valorización de la libra esterlina. Pero lo interesante es que las autoridades en este país van a investigar porque 15 segundos antes de darse a conocer este anuncio y esta sorpresa en la votación, la libra esterlina ya se había fortalecido de manera acelerada por encima del 1.31, y pues van a analizar qué ocurrió con los trades que se realizaron previos a este anuncio. Mientras tanto, en el mercado petrolero finalmente se alcanzó los objetivos de corto plazo de $52 para el WTI. El caso del Brent, los 57,40, estuvimos a solo 30 centavos. Hoy vemos algo de recuperación, pero las noticias en general siguen siendo un poco complicadas. Desde el punto de vista del tema geopolítico, Irán ya informó de manera oficial que sí hubo heridos en los ataques que ellos realizaron a la base iraquí donde había fuerzas estadounidenses. Consideraron que hubo 64 heridos, desmintiendo lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, que una pronta evacuación evitó
que esto fuera así. De hecho, solo unos días después de que se produjo este ataque, ya incluso fuentes en los mismos Estados Unidos afirmaban que efectivamente había registro de heridos. Y mientras tanto, con este tema de las materias primas, ya pues se ha calculado que se impactará la producción o el procesamiento de cobre en un 90% en China, del tema del acero en un 60% y el tema de refinación en un 65%, la producción de carbón de China se reduciría en un 40%, es decir, tenemos impactos en materias primas no solamente en el lado de la demanda, sino también en el lado de la oferta. De acuerdo a cifras medidas durante los últimos 7 días, las importaciones de petróleo de China han caído de 11 millones de barriles día a 8 millones de barriles día. 3 millones de barriles, entonces es importante. Wood Mackenzie calcula que durante todo este primer trimestre del año, la importación de crudo por parte de China descendería a 250,000 barriles día. Así que, digamos que de alguna manera están los analistas explicando por qué el mercado petrolero ha venido cayendo y también el de otras materias primas. Y con respecto al tema de renta fija internacional, tenemos descensos en las tasas de tesoro, recuerden que tenemos objetivo al 1.50, ya estamos al 1.54. En las noticias simplemente les recordamos que la mayoría han sido un poco más de debilidad desde el punto de vista de crecimiento económico y la inflación solo ha reaccionado parcialmente en el tema alemán, mientras en otros países de Europa continúa muy débil. Y con respecto a lo que continuamos esperando en las próximas jornadas es descensos adicionales. Consideramos, igual que lo mencionamos en alguno de nuestros comités de esta semana, que la transmisión del virus hasta ahora está comenzando. Obviamente el mercado va a rebotar antes de que se alcance el peor momento de esta emergencia, pero creemos que es todavía pertinente ser precavidos y reducir las exposiciones en activos riesgosos. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, una jornada que comienza con desvalorizaciones no es garantía que finalice así. Ayer también habíamos iniciado con una dinámica negativa, pero la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos ha sido positiva hasta el momento. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Raúl y Sharon para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El Banco de la República realizará hoy su primera reunión de política monetaria del año. 25 26 analistas encuestados por Bloomberg prevén que el ente emisor mantendrá su tasa de intervención inalterada en 4.25%, mientras solo uno proyecta un aumento de 25 puntos básicos. Asimismo, en la reunión solo contará con 6 miembros, dado que Arturo José Galindo, quien reemplaza en la Junta a José Antonio Campo, aún no ha sido juramentado en su nuevo cargo. Por otra parte, hoy el Ministerio de Minas y Energía revelará la producción de petróleo y gas de 2019, aunque las apuestas de los gremios apuntan a que la cifra llegará a 886,000 barriles promedio día, es decir, 2.7% más que el año anterior. Esta recuperación continuará en 2020 a tal punto que se alcancen 890,000 barriles. Un dato que no solo se daría por la reactivación de contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sino también por el mayor impulso en la exploración de crudo y gas en áreas costa afuera. Asimismo, los gremios ven con optimismo el 2020 después de que la ACP anunciara el plan de inversiones que prevén que sea 23% más que el 2019 para exploración y producción. Esto es todo para las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. Contrario a lo desempeñado en los principales índices del mundo, la bolsa en Colombia se valorizó levemente. Esto como tal evitó la confirmación del cambio de tendencia. Estaríamos sobre el nivel de entrada cerca a los 1.640 puntos según el indicador técnico. A su vez, cabe recordar que el día de hoy se podrían observar leves desvalorizaciones, como tal se mantiene el ruido de temas de orden de salud internacional ante esa declaración de la OMS como una emergencia internacional de coronavirus, lo cual podría generar desvalorizaciones el día de hoy. Por el lado de los mercados afuera, los futuros actualmente están desvalorizando cerca del 0.5%. Por otro lado, cabe recordar que el día de hoy se dará efectivo el rebalanceo del Colcap, donde los principales flujos de ventas son Éxito y Canacol, mientras que los principales flujos de compra estarían en acciones como Preferencial Grupo Argos y Banco de Bogotá.
Por otra parte, el presidente de Grupo Sura, David Bojanini, se retira de su cargo luego de 40 años en la compañía y están como tal a la espera de anunciar un nuevo reemplazo. Este como tal dejaría como tal la totalidad de sus responsabilidades a finales del mes de marzo. Por las recomendaciones, esas mantuvieron un comportamiento mixto en la jornada del día de ayer. Las principales valorizadas fueron Canacol y también HEP y también Preferencial Grupo Sura, mientras que se vieron leves desvalorizaciones, lo que fue principalmente por la parte de Preferencial Grupo Argos y por otra parte, esa se mantuvo inalterada. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Avianca, la cual la jornada del día de ayer se valorizó un 2,3%, finalmente se ha mantenido por encima de ese canal trazado desde mediados de octubre del presente año. Estamos en máximos no registrados desde mediados de mediados de 2019, lo anterior principalmente favorecido ante los retrocesos de los precios del crudo y también por un fundamental de mayor tranquilidad en el corto plazo sobre la aerolínea colombiana, según palabras del presidente Danko Van der Werf, menciona que espera que la compañía tenga otros 100 años más de operar, teniendo en cuenta que hace poco cumplió 100 años de operación, siendo la aerolínea más vieja del mundo. Por otra parte, cabe recordar que se mantiene un entorno de bastante cautela en cuanto a las aerolíneas, teniendo en cuenta todo este tema del virus, del coronavirus, lo cual ha generado desvalorizaciones en las principales aerolíneas del mundo. Sin embargo, Avianca no ha mostrado ese comportamiento. Y finalmente tenemos la acción de ISA, la cual la jornada del día de ayer se acercó a los 20.000 pesos, lo anterior como tal, sin mayor sorpresas. Destacar principalmente que el mercado sigue muy atento a la espera de mayor información adicional acerca de qué va a pasar con si EPM va como tal reactivar el restante que tiene de la venta o como tal cuánto fue el total que lograron vender, ya que nos ha dado información al mercado desde el mes de diciembre. Por otra parte, cabe recordar que mantenemos la perspectiva fundamental sobre la compañía, esperamos que los resultados sigan siendo positivos y también seguimos muy atentos a avances con la alianza con el Cóndor. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con Dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. El día de ayer el mercado del dólar spot negoció un monto alto nuevamente, cerrando al alza 3.415. Hoy en las primeras negociaciones se extiende esta tendencia con niveles de 3.423. Hacia la baja, los niveles de soportes están ahora en el 3.400 como primer nivel de referencia, el segundo muy cerca al 3.380 y hacia el alza tenemos una zona que nos abarcaría hasta el 3.450 como siguiente objetivo. Entonces, niveles de referencia arriba, 3.450, abajo, 3.400, 3.380. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos nuestras recomendaciones estratégicas para títulos de deuda corporativa. En títulos indexados a la IBR en corto plazo con opción de diversificación en tasa fija e IPC. Por el lado de mediano plazo, entre 2 y 5 años, los títulos en tasa fija lucen atractivos. En cuanto a las negociaciones, todas las referencias continúan valorizándose y destacamos los TSUR que volvieron a valorizarse después de varias jornadas de desvalorizaciones. En la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 presentaron desvalorizaciones, cerrando al 5.107 y al 5.76 respectivamente. Dada la mayor toma de riesgo, la curva de test tasa fija se desvalorizó en promedio 1.92 puntos básicos, mientras por su lado la curva de TSUR se valorizó alrededor de 1.33 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 18.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y 749.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 21 y del 23.
En la jornada de ayer, Bloomberg anunció que la deuda del Tesoro en moneda local de Colombia, Perú y Rumania se agregarían a los índices globales de deuda pública de Bloomberg Barclays a partir del 1 de septiembre del año presente. En total, un estimado de 39 bonos de estos países que acumulan 124.900 millones de dólares y tienen un valor de mercado por 138.500 millones de dólares, comprenderán el 0.2% del índice global agregado y el 0.5% del índice del Tesoro Global. Recordemos que estos índices son los puntos de referencia de renta fija e inflación más utilizados en el mundo y son parte integral de los procesos activos y pasivos de gestión de cartera global. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el lunes en una nueva jornada y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.